Entonces, la corriente magnetizante y magnetizante es aproximadamente el 1% de la I primaria, ¿correcto? 1% de la corriente primaria. Esto está definido, ¿no? Corriente magnetizante y magnetizante está definido por un factor K por H. Este H habíamos visto que es la fuerza magnetizante. ¿Ok? La fuerza magnetizante. Y K va a depender de qué? Va a depender del recorrido, básicamente del recorrido del núcleo, ¿correcto? Va a depender del recorrido del núcleo. O sea, si este es un toroide, ¿cuál es la longitud? Esta longitud va a depender de esta longitud del núcleo y de la fuerza magnetizante también, ¿correcto? Ahora, viene una cuestión. Esa longitud de núcleo en un transformador toroidal es variable, es variable. ¿Por qué? Porque, como ya había explicado en el inicio de la parte de transformadores, ¿qué sucede? Cuando yo voy a trabajar con un transformador, digamos así, en baja tensión, pues es un transformador pequeñito, en un diámetro pequeño. Pero si voy a trabajar con altas corrientes, voy a usar una barra, ya es un diámetro mayor. Y a mayor diámetro, la longitud media del núcleo es mayor. Ahora, pero se supone pues que estamos hablando de baja tensión. Pero cuando ya hablamos de alta tensión, ya los núcleos son más diámetro. ¿Por qué? Porque además de envolver el alambre primario, también necesita el aislamiento, ¿no? Para seguridad entre el cable que pasa, digamos, de alto voltaje y el transformador. Si no hay un arco eléctrico y pueden matar porque eh, haría contacto, digamos, indirecto o directo con el alambre y esos alambres que están envolviendo el secundario del transformador van a instrumentos o protecciones que están dentro, ¿no? Dentro de un panel o de un medidor y es peligrosísimo. Entonces, va creciendo. Entonces, conforme esta variable de tensión, ¿no? Este recorrido va haciéndose más grande. Ahora, la magnetización, la fuerza magnetizante en amper vueltas, digamos así, los amper vueltas, es muy importante también, ¿correcto? Porque es importante para ver, digamos, la parte de la clase, ¿no? De la exactitud del transformador. Pues bien, pero ¿qué resulta? Que los transformadores de corriente en lo que es la magnetización, ¿correcto? La fuerza magnetizante, lo que es la parte de flujo magnético, habíamos visto que existen transformadores de protección y transformadores de medición.
Los transformadores de medición, digamos, generalmente puede decir así, que trabajan en un factor de sobrecorriente de 1,5 a 4, ¿no? Otro puede decir 1,5 a 2,5. Bueno, eso es variable, no es una regla. Y los transformadores de protección generalmente es 20, ¿no? 20. Factor de sobrecorriente. 20. Entonces, ¿qué significa? En el caso de un transformador de 20, significa que él va a saturarse, va a llegar aproximadamente a 1,5 teslas, que ya lo habíamos dicho, ¿no? O 15.000 líneas por centímetro cuadrado, ¿correcto? Ya habíamos visto esa parte, entonces ya estamos hablando de 15.000 líneas por centímetro cuadrado, es 1,5 teslas. Si el transformador de corriente en una protección se satura, digamos así, cuando está a 1,5 teslas, ¿cierto? Pero esto está significando, pues, que cuando esté a 1,5 teslas, está en 20 veces la corriente nominal. O sea, 20 veces, vamos a decir, 20 veces I primario nominal. Pero un transformador de corriente, pues, si estamos hablando de 20 veces corriente nominal, es en caso de una falla. Pero normalmente él trabaja a 1 o menos de 1, a 1 o menor que 1, menor o igual que 1, ¿no? Y primario nominal. Significa, pues, que la densidad, entonces aquí sería la densidad, vamos a decir, B, va a ser igual a que a 1,5 teslas sobre 20, correcto, sobre 20. Entonces aquí sería 1,5 teslas entre 20. Así que se está trabajando a valor nominal, que aquí sería aproximadamente 0,075. Correcto. O sea, 750 líneas por centímetro cuadrado. Correcto. Estaríamos trabajando 50 líneas por centímetro cuadrado aquí. ¿Cuál sería ahora el problema? El problema es, vamos a entenderlo así. Cuando los valores en un fierro es alto, trabajamos con los valores, podemos jugarlo y casi se puede mantener en forma lineal. Pero cuando el valor es muy bajo, ya existe, digamos, esa resistencia, que ya viene a ser lo que se llama la reluctancia, la resistencia. Y lo que es favorable sería la permeabilidad. Entonces, la resistencia hace que, como el flujo es tan bajito, hace que, caramba, magnetizar el fierro es un poco difícil, De repente es un poco difícil porque el fierro no es de buena calidad y tanta cosa. Por lo tanto, cuando esto lo reducimos a valores menores, resulta
que en vez de ser así casi lineal aquí, resulta que en vez de ser lineal, digamos así, vamos a suponer que aquí sea, en esta parte sea 1 y primario, ¿cierto? Que correspondería a esto de aquí. Entonces, en esta parte, aquí estamos H, correcto, la fuerza magnetizante. En vez de ser, digamos, de 0, comenzar fuerza magnetizante en función de corriente primaria, este se viene así. Aquí sería el flujo, la densidad, correcto, aquí serían los teslas. Entonces, la corriente primaria tenemos aquí 0,75 teslas aquí. Entonces, en vez de ser así, que ante una cantidad de fuerza magnetizante, mi flujo tenga una proporción así, que resulta que el flujo, caramba, tengo una reacción así, correcto, una reacción así. Entonces, necesito mayor fuerza magnetizante para mantener esta densidad magnética. ¿Y eso qué significa? Que puede tener tengo una distorsión corriente, digamos así, una inexactitud grande sobre corriente. ¿Qué es lo que se puede, si es necesario, se usa ya el transformador de corriente para compensar este problema, hacerlo más lineal? Se usa aquí, vamos a poner que yo tengo la red aquí, este es mi primario transformador de corriente, el secundario, ¿cierto? Estamos hablando del transformador de protección, ¿correcto? ¿Qué es lo que sucede aquí? Entonces aquí, en el secundario, se conecta un reactor lineal, un reactor no lineal aquí, ¿ah? Un reactor no lineal aquí, en paralelo con el secundario, S1, S2, correcto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que la corriente secundaria va a ser pues dos corrientes, ¿no? Porque aquí estaría, a este lado estaría la carga. ¿Estamos de acuerdo? Aquí estaría la carga. Entonces, este reactor va a trabajar ahora con dos corrientes. Este transformador va a trabajar una corriente por reactor que tenemos que sumarla más la corriente aquí. Entonces, esta sería la corriente secundaria y secundaria. ¿Correcto? Si fuera necesario, esto se va a ver después en temas más avanzados, pero ya se tiene en cuenta este reactor para compensar esta linealidad aquí, ¿correcto? Pues bien, una cosa es importante. Si aquí tenemos una fuente de corriente, y si decimos pues que aquí esta carga es variable, cuando esta carga tiende a aumentar, a crecer, va a haber una locura aquí de corrientes, tanto aquí magnetizante como en el fierro, pérdidas en el fierro. Va a aumentar la tensión aquí, ¿correcto? Al aumentar la tensión aquí, en esta parte del fierro, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la corriente magnetizante, porque aumenta mayor corriente magnetizante, pero el fierro, aquí existe ¿qué?
¿correcto? La potencia en vatios va a ser I cuadrado por R. Si aumenta la tensión en esta resistencia, aumenta la corriente. Al aumentar la corriente, aumenta las pérdidas. Por lo tanto, este fierro va a calentar. ¿Estamos de acuerdo? Y además la tensión va a crecer aquí. Al crecer la tensión aquí, aquí puede llegar a ser un extremo de tensión de medida peligrosa. Entonces, un transformador de corriente, en el caso de no tener, digamos, carga aquí, si no se tiene carga aquí, ¿cuál es la opción? Cortocircuitarlo. Cortocircuitarlo.